Capítulo 58, verso 1. Y llegó a suceder durante el año 32 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim. Eso es durante el año 71 de la vida de Yahusef. En ese año murió Faró, rey de Mizrayim, y Magrón, su hijo, reinó en su lugar. Y Faró mandó a Yahusef antes de su muerte que fuese un padre para su hijo Magrón, y que Magrón debiera estar bajo el cuidado de Yahusef y bajo su consejo. Y todo Mizrayim consintió con esto, que Yahusef debiese ser rey sobre ellos, porque todos los Mizrayim amaban a Yahusef desde antes hasta ahora. Solamente Magrón, el hijo de Faró, se sentaba sobre el trono de su padre, y él se volvió rey en aquellos días en el lugar de su padre. Entonces, como Magrón era un niño, en realidad habría sido Yahusef el que tomó el lugar del faraón. La idea era que criara a Magrón, le diera sabiduría como para que él estuviese preparado para gobernar cuando creciese. Pero vemos la posición en la que llegó Yahusef también, puesto que se convirtió en el padre del faraón. Y eso es una confirmación de lo que he dicho, que el primero vino como hijo, el último como padre. Recuerden que estaba el rey, el faraón y después Yahusef. Al morir el faraón y venir Magrón, le dice, hágase un padre para Magrón. Entonces, el último, como Yahusef, viniendo como padre para el faraón, que representa a Yahushua, el primero que vino como hijo. Magrón tenía 41 años cuando él comenzó a reinar, y 40 años él reinó en Mizrayim. Sí, o sea, ya estaba bien viejito. Tenía 41 años, joven. Cuando él comenzó a reinar, y 40 años él reinó en Mizrayim, y todo Mizrayim llamaba su nombre Faró por el nombre de su padre, como era la costumbre de ellos hacer en Mizrayim, a cada rey que reinaba sobre ellos. Y vino a suceder cuando reinaba Faró en el lugar de su padre, él ponía las leyes de Mizrayim y todos los asuntos de gobierno en la mano de Yahusef, como su padre le había mandado a él, que viene siendo como Yahushua mandando todo a través del último, que vino como padre, ahora padre del faraón, Yahusef. Y Yahusef se volvió rey sobre Mizrayim, porque él fiscalizaba sobre todo Mizrayim, y todo Mizrayim estaba bajo su cuidado y bajo su consejo, porque todo Mizrayim inclinaba a Yahusef luego de la muerte de Faró, y ellos le amaban sobremanera para que reinara sobre ellos. Pero había alguna gente entre ellos que no le querían, diciendo, ningún extranjero reinará sobre nosotros. Entonces vean también el contraste entre el capítulo anterior, cuando los edomitas toman una tierra que no es de ellos, Sheir, matan a todos sus habitantes, los hijos de Jorí, y deciden poner a un extranjero como rey sobre ellos, Bela, porque no confiaban en sus propios hermanos. Ahora el pueblo de Jacob, por la necesidad, por la hambruna, está viviendo en Egipto, una tierra que no es de ellos, y Yosef, su hermano, está como rey de Egipto, gobernando sobre personas que no son familia. Misma situación, pero en este caso el pueblo de Egipto ya se empieza a poner en contra de que Yosef reine. Ningún extranjero reinará sobre nosotros. Todavía el gobierno entero de Mizrayim devolvía en aquellos días sobre Yahusef. Luego de la muerte de Faró, él siendo el regulador, hacía como le gustaba por todo el país sin que alguno interfiriera. Y todo Mizrayim estaba bajo el cuidado de Yahusef, y Yahusef hizo guerra con todos sus enemigos que le rodeaban, y él les sujetó. También toda la tierra y todos los Filistim, hasta los bordes de Canaán, sujetó Yahusef, y ellos estaban todos bajo su poder, y ellos daban un impuesto anual a Yahusef. Entonces vean cómo bajo Yahusef, Egipto básicamente llegó a gobernar el mundo entero, pero aún así lo despreciaban y no querían que gobernara sobre ellos. Y normalmente sucede porque juzgan a otros de acuerdo a lo que ellos son, ¿verdad? Y como los egipcios eran impíos, entonces juzgaban a Yahusef como un impío que en cualquier momento los traicionaría. Y Faró, rey de Mizrayim, se sentaba sobre su trono en el lugar de su padre, pero él estaba debajo del control y consejo de Yahusef, como él estaba al principio debajo del control de su padre. Ni tampoco reinaba él, excepto en la tierra de Mizrayim, solamente bajo el consejo de Yahusef, sino que Yahusef reinaba sobre el país entero en ese tiempo, desde Mizrayim hasta el gran río Éufrates. Y Yahusef fue exitoso en todos sus caminos, y Yahweh estaba con él. Y Yahweh dio a Yahusef sabiduría adicional, y honor y esplendor, y amor hacia él en los corazones de los Mizrayim, y por toda la tierra,
y Yahusef reinó sobre el país entero 40 años. Y todos los países de los Filistim y Canaán y Sidón y del otro lado del Jardín traían regalos a Yahusef todos sus días, y el país entero estaba en la mano de Yahusef, y ellos traían a él un tributo anual como estaba regulado, porque Yahusef había peleado contra todos sus enemigos que le rodeaban y le sujetó a ellos. Y el país entero estaba en la mano de Yahusef, y Yahusef se sentaba seguramente sobre su trono en Mizraim. Y también todos sus hermanos, los hijos de Jacob, habitaban seguramente en la tierra todos los días de Yahusef, y ellos eran fructíferos y multiplicaban sobremanera en la tierra. Y ellos sirvieron a Yahusef todos sus días, como su padre Jacob les había mandado a ellos. Y llegó a suceder al final de muchos días y años, cuando los hijos de Esaú estaban habitando en paz en su tierra con Bela, su rey, que los hijos de Esaú fueron fructíferos y se multiplicaron en la tierra, y decidieron ir y pelear con los hijos de Jacob y todo Mizraim, y a liberar su hermano Sefou, el hijo de Elifaz, y sus hombres, porque ellos estaban aún en aquellos días esclavos a Yahusef. Y los hijos de Esaú despacharon a todos los hijos del oriente, y ellos hicieron paz con ellos. Y todos los hijos del oriente vinieron a ellos para ir con los hijos de Esaú a Mizraim a batallar. Y vinieron también a ellos de la gente de Angeas, rey de Dinaba. Y ellos también enviaron por los hijos de Ismael, y ellos también vinieron a ellos. Y toda esta gente se juntaron y vinieron a Sheir para asistir a los hijos de Esaú en su batalla. Y este campamento era muy grande y pesado con gente, numerosos como la arena del mar, como 800,000 hombres, infantería y caballería. Y todas estas tropas bajaron a Mizraim a pelear con los hijos de Jacob, y ellos acamparon al lado de Ramsés. Esto iba a ser contraproducente para el pueblo, por el hecho de que obviamente los egipcios podían decir: nos están viniendo a atacar a nosotros por culpa de los hijos de Jacob, y por ende le darían razón a aquellos que no querían que Yahusef reinara sobre ellos. Y Yahusef salió con sus hermanos, con los hombres poderosos de Mizraim, como 600 hombres, y ellos pelearon con ellos en la tierra de Ramsés. Y los hijos de Jacob en ese tiempo otra vez pelearon con los hijos de Esaú, en el año 50 de los hijos de Jacob haber bajado a Mizraim. Ese es el año 30 del reino de Bela sobre los hijos de Esaú en Sheir, los hijos de Esaú en Sheir. Y Yahweh entregó a todos los hombres poderosos de Esaú y los hijos del oriente en la mano de Yahusef y sus hermanos, y la gente de los hijos de Esaú y los hijos del oriente fueron azotados ante Yahusef. Y de la gente de Esaú y los hijos del oriente que fueron matados, cayeron ante los hijos de Jacob aproximadamente 200,000 hombres. Y su rey Bela, el hijo de Bour, cayó con ellos en la batalla. Y cuando los hijos de Esaú vieron que su rey había caído en batalla y estaba muerto, sus manos se volvieron débiles en el combate. Y Yahusef y sus hermanos y todo Mizraim estaba todavía azotando a la gente de la casa de Esaú. Y toda la gente de Esaú tuvieron miedo de los hijos de Jacob y huyeron de delante de ellos. Y Yahusef y sus hermanos y todo Mizraim les persiguieron a ellos un día de viaje, y mataron aún de ellos como 300 hombres, continuando de azotarles por el camino. Y ellos luego viraron de vuelta de ellos. Y Yahusef y todos sus hermanos regresaron a Mizraim, ni un hombre faltaba de ellos, pero de los Mizraim cayeron 12 hombres. Del montón que fueron a pelear, solo cayeron 12, y eran egipcios. Obviamente por la justicia y la pureza de los de Jacob, no moría ninguno de los de Jacob. Entre los egipcios habían impíos, por ende cayeron 12. Curiosamente la misma cantidad de tribus de Israel. Y dice: y cuando Yahusef regresó a Mizraim, él ordenó que Sefou y sus hombres fuesen amarrados adicionalmente, y ellos les amarraron con hierros, y ellos le aumentaron su angustia. Y toda la gente de los hijos de Esaú y los hijos del oriente regresaron en vergüenza cada uno a su ciudad, porque todos los hombres poderosos que estaban con ellos habían caído en batalla. Y cuando los hijos de Esaú vieron que su rey había caído en batalla, ellos apuraron y tomaron un hombre de la gente de los hijos del oriente. Su nombre era Jobab, el hijo de Serach, de la tierra de Bosra, y ellos hicieron que él reinase sobre ellos en lugar de Bela, su rey. Hay quienes consideran que este Jobab es Job o Job, el del libro de Job. Hay quienes consideran que es este Jobab. Obviamente solo quitar un par de letras y se obtiene el nombre Job. Y por eso, como les he dicho, en el judaísmo se enseña que Job era el rey de Bosra, o era el rey de los edomitas desde Bosra, como dice aquí, Jobab el hijo de Serach, de la tierra de Bosra. Y ellos causaron que él reinase sobre ellos en lugar de Bela, su rey. Y eso es muy interesante, porque vean que el hijo aquí, el papá de él era Serach,
que ese es uno de los nombres que vemos en Génesis 38, cuando Yahudá tuvo 2 hijos con Tamar. Nació Pérez y Seraj. Pérez fue de donde vino Yahushua. Seraj o Saraj es una representación del último, porque significa el resplandor del sol en el amanecer. El último viene como el sol de justicia, como ladrón en la noche, pero con su muerte y resurrección va a traer el amanecer del Shabbat, del milenio. Y recuerden que es él a quien Yahweh se refiere cuando en Isaías 63 dice Yeshayahu: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, vestido de rojo? Y Yahweh dice: soy yo. Entonces Yahweh manifestándose como si fuera él un edomita, un gentil que viene de Bosra y viene como rey, a pesar de las uvas del lagar de la ira, que son los que están entre los muchos por la apostasía. Y vean cómo Job, verá, si este fuese, sin lugar a dudas, ese Job, que de hecho vamos a ver más acerca de Job más adelante en este libro de Yashar, pero aprovecho por esta información que está dando este verso. Si fuese este Jobab, vean qué curioso, porque se puede ver, y me gustaría ver el nombre en hebreo para asegurarme, pero así sería Job más la palabra Ab, Jobab, que sería el padre odiado. Cuando viene Yahweh como el padre, pero el mundo lo va a odiar. Como rey de Bosra, rey del redil. Bosra significa redil, el redil de ovejas. Y Seraj, que era el papá de él, el amanecer del sol, como dando a entender que se refiere al padre que va a venir a ser odiado cuando venga como el sol de justicia a traer el amanecer del Shabbat a recoger a sus ovejas. Y por eso viene como un rey de los gentiles. Dice: y ellos causaron que él reinase sobre ellos en lugar de Bela su rey. Y Jobab se sentó sobre el trono de Bela como rey en su lugar. Y Jobab reinó en Edom sobre todos los hijos de Isab 10 años. Y los hijos de Isab, o Esaú, no fueron más a pelear con los hijos de Jacob desde ese día en adelante, porque los hijos de Esaú reconocían el valor de los hijos de Jacob y estaban muy asustados de ellos. Pero desde ese día en adelante los hijos de Esaú odiaron a los hijos de Jacob, y el odio y enemistad eran muy fuertes entre ellos todos los días hasta hoy día. Por eso los edomitas se infiltraron a través del judaísmo y llegaron a ser la mayoría de los que hoy en día dicen ser judíos, que ya con solo este verso indicaría que no era. Y lo digo por lo que vamos a leer más adelante en Yashar. Dice: y llegó a suceder luego de esto, al final de 10 años, Jobab, el hijo de Seraj de Bosra, murió, y los hijos de Esaú tomaron un hombre cuyo nombre era Husham, de la tierra de Teimán, y ellos le hicieron rey sobre ellos en lugar de Jobab, y Husham reinó en Edom sobre todos los hijos de Esaú por 20 años. Y Ahuzeb, rey de Mizraim, y sus hermanos y todos los hijos de Israel habitaron seguramente en Mizraim en aquellos días, juntos con todos los hijos de Yahuzeb y sus hermanos, teniendo ningún estorbo o accidente malo, y la tierra de Mizraim estaba en ese tiempo en descanso de guerra durante los días de Yahuzeb y sus hermanos. Vean cómo ahora dijo que había reinado por 40 años en total, como los 40 jubileos, los últimos 2000 años. Y veamos que ahí, después de esa última guerra con los de Esaú, que se puede ver como la guerra de Armagedón, dice que habitaron en paz y no hubo guerra durante el reinado de Yahuzeb, como dando a entender una vez que ya el último descendiente de Yahuzeb toma el reino, va a manifestar la paz mundial, como lo dice también el libro de Jeremías. Y por eso la tierra de Mizraim, como la tierra de este mundo, estaba en ese tiempo en descanso, como el Shabbat, que es el reposo. Dice: y el falso Mesías, ¿cómo aparecerá? Dice: como Jesús de la cristiandad. Es lo más seguro, es lo que todo indica, porque es el que la mayoría del mundo ha aceptado como. Ahora, cuando alguien oye el nombre de Jesús, se imagina esa imagen, o cuando ve esa imagen cree que es el Mesías. Por ende es la imagen más lógica que podría utilizar el enemigo para engañar a la mayor cantidad del mundo. Recuerden que el anticristo, bueno, es que en el cristianismo confunden a la bestia con el anticristo como si fueran el mismo, pero la escritura nos revela que son dos diferentes. Uno va a ser un líder político que va a gobernar el mundo, y después va a venir el falso profeta, y entre ellos dos, un líder político y un líder religioso, van a trabajar para traer el falso Mesías. Anticristo, la palabra anti normalmente lo ponen como en contra de, pero en realidad significa en vez de. Entonces el anticristo es el que se hace pasar por
el Mesías. Entonces no tendría sentido que el anticristo fuera un político, porque Yahushua no fue político. No tendría sentido que el anticristo se parezca como la gente lo está esperando en el cristianismo, porque no se parece en nada a cómo se manifestó Mashiach, o cómo dicen que se manifestó Mashiach a través de las películas y las doctrinas que han enseñado por 2000 años. ¿Sí me explico? Entonces el falso Mesías se va a hacer pasar por ese que le han enseñado a los cristianos y al resto del mundo por 2000 años. Y cuando digo ese que le han enseñado, me refiero que no han enseñado la verdadera doctrina, entonces no están enseñando el verdadero Mesías. Hicieron una imagen, hicieron un nombre falso, hicieron una doctrina falsa. Esas tres cosas es lo principal que va a llevar al engaño del falso Mesías. Por eso el mismo Yahweh lo dice en Tesalonicenses, porque no tuvieron amor por la verdad. Recuerden que Yahushua dijo: yo soy la verdad. Porque no tuvieron amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Como no creyeron en la verdad, que es Yahushua, van a creer en la mentira, que es el falso Mesías. Es el contrario, que quiere tomar su lugar, quiere hacerse pasar por.